Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Continuando con el trabajo que habíamos comenzado el otro día. La vez pasada habíamos tratado algunos temas generales de evaluación y de diseño, de un planeamiento, de un programa de evaluación como parte del planeamiento del curso. Y habíamos tocado por eso algunas cuestiones, como decía, generales, entre ellas, en particular, los distintos tipos funcionales de evaluación. He recibido muchas preguntas de parte de ustedes, debo decir que muy interesantes, muy interesantes. En algunos casos ustedes dan respuestas, también me preguntan qué opino yo, en muchos casos opino lo mismo que lo que están diciendo, y son sobre una variedad de temas. Quiero decirles que yo me he encontrado con que en general lo que era preciso era volver a trabajar las cuestiones de funciones de la evaluación, en particular de la evaluación formativa, porque había cierto grado de confusión respecto de qué es la evaluación inicial, qué es la evaluación diagnóstica y qué es la evaluación formativa. Con respecto a la sumativa, hay alguna pregunta, pero nosotros vamos a volver sobre ella. Para hoy teníamos pensado trabajar sobre calificaciones y rúbricas, pero dado que este es un tema general que concitó la atención de muchas de las preguntas que he recibido, voy a trabajar específicamente el tema de las funciones de la evaluación y en particular, como vamos a ver, de la evaluación formativa, porque es difícil de resolver y porque hay que tener algunas cuestiones claras y cuidado en el modo en que se encara. Por eso hoy me disculpo, en lugar de trabajar calificaciones y rúbricas que vamos a trabajar la vez que viene, como digo, me voy a referir más bien a los distintos tipos funcionales de evaluación y de cómo solucionarlos. En principio voy a tratar de hacer como una síntesis respecto de cuestiones que se relacionan con la evaluación en general y con el tipo de información que nosotros podemos recibir a través de la evaluación acerca de cuáles son los saberes aprendidos por los estudiantes. Es decir, dónde nosotros podríamos ir focalizando la evaluación para obtener alguna información que nos resulte útil en la programación de nuestra enseñanza, en la reprogramación de la enseñanza y en las futuras evaluaciones que vayamos tomando. La evaluación es un recurso muy rico, muy útil, si es que uno lo utiliza no solo para calificar, sino también para tratar de comprender cómo es este proceso en el cual nosotros enseñamos y los alumnos aprenden. Por eso, ¿qué nos ofrece la evaluación? Información sobre lo que los alumnos han aprendido. Por ejemplo, sobre la información que aprendieron. Pero no solo sobre la información, porque nosotros como profesores universitarios nos preocupamos no solamente porque el alumno posea algunos conocimientos informativos, nos preocupamos también por ejemplo, cuáles son sus actitudes, qué capacidad de utilizar tienen de esos conocimientos que adquirieron, cómo resuelven problemas en situaciones conflictivas, por ejemplo. Son saberes diferentes que enumerar totalmente sería casi imposible, pero que cubren aspectos muy distintos, incluso de la conformación de la identidad profesional que va a tener nuestro graduado. Por eso digo, la evaluación nos permite recoger información aprendida por los alumnos, otras clases de saberes aprendidos también, destrezas, hasta destrezas motrices a veces. ¿Cuáles son las habilidades que aprendieron? Que pueden ser habilidades cognitivas de distintos órdenes, algunas se denominan habilidades de orden superior, implican una complejidad en las formas de razonamiento, sobre el nivel de comprensión que alcanzaron los alumnos, porque no podemos decir de algo
que se comprendió o no se comprendió. Hay distintos niveles de semi-comprensión. Comprendemos mejor o peor, comprendemos en parte bien, en parte mal, pero sobre todo comprendemos de una manera que va cambiando, podríamos decir que es dinámica, porque va cambiando a lo largo de nuestra vida. Lo que en algún momento comprendimos de una manera, posteriormente tiene para nosotros otro significado, a veces distinto o a veces simplemente enriquecido respecto del anterior. A veces simplemente hemos olvidado aspectos de lo que antes sabíamos y rescatamos solo algunos puntos que nos parecen más importantes. Es decir, que los niveles de comprensión son diferentes en nuestros estudiantes a lo largo del proceso y van cambiando. La evaluación nos tendría que dar alguna indicación respecto de cuál es el nivel de comprensión que en este momento tienen los estudiantes, pero con cierta capacidad predictiva para saber qué es lo que va a pasar también en el futuro con ese conocimiento que adquirieron. También nos tiene que dar alguna indicación respecto de la motivación que tienen los alumnos, es decir, de la disposición que tienen, positiva o negativa, frente al aprendizaje, frente a las tareas que tienen que realizar, frente a las distintas disciplinas que ellos tienen que estudiar, las tareas que tienen que realizar, sobre la base de una motivación general que es llegar a tener un diploma. Pero para llegar a tener el diploma, que es un gran motivador fundamental, van a tener que atravesar por muchos caminos, muchos obstáculos van a tener que superar, y la disposición que ellos tengan respecto de su propia capacidad para poder realizar esas tareas va a ser decisiva. Entonces, la motivación es una palanca fundamental para el aprendizaje. El proceso de aprendizaje del alumno también nos tendría que resultar algo comprensible para nosotros, porque no es que aprenda de un momento a otro, sino que se va realizando a lo largo del tiempo. Y en la medida que nosotros acompañemos ese aprendizaje, es que también vamos a entender cuáles son las dificultades que el alumno puede encontrar, cómo podría salvarlas, o cuáles son las ramas, las orientaciones, los caminos que él podría seguir para satisfacer mejor las motivaciones, los intereses, las aspiraciones que él tiene. También nos interesa mucho la capacidad de transferencia que tiene el alumno respecto de lo que ha aprendido. Transferirlo a nuevos contextos, a nuevos problemas, a nuevas situaciones es fundamental, ya que nadie puede tener certidumbre respecto de cuáles son los casos, problemas o situaciones que el alumno va a tener que enfrentar en el futuro. Por lo tanto, la transferencia es indispensable, no es algo que se resuelva en la evaluación. La evaluación nos permite tener información acerca de su capacidad de transferir, pero es una cuestión que hay que resolver a través de los modos de enseñar. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a transferir. Sobre el aprendizaje diferido, también tenemos que tener una idea, porque si nosotros evaluamos en el momento en que hemos terminado de enseñar algo y el alumno ha aprendido algo, es posible que el alumno posea un cierto conocimiento. Pero, ¿qué va a ocurrir con ese conocimiento pasado un tiempo? Puede que se pierda, puede que se olvide en parte y también puede que se enriquezca. Que se pierdan algunas cosas y se enriquezcan otras. Es decir, que la perdurabilidad del aprendizaje para nosotros es decisiva, porque nosotros no enseñamos para que el alumno demuestre un día de examen que aprendió algo, sino que el alumno aprenda con vistas al futuro y a su relación con otros nuevos aprendizajes. Un tema que para nosotros también la evaluación nos tiene que dar información y tenemos que poner atención especial en esto, es el tiempo asignado a la tarea de evaluación. Porque nosotros podemos establecer un tiempo, digamos, tomamos un parcial y le vamos a dar 3 horas para que responda. ¿Esas 3 horas han resultado suficientes para el alumno o no? Si no resultan suficientes, va a haber tareas no cumplidas. Ahora, si no están cumplidas, ¿cómo hacemos para diferenciar el hecho de que no las hayan hecho porque no sabían cómo hacerlas de el que no las hayan hecho porque no les alcanzó el tiempo?
Si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo dijimos la vez pasada, son los ritmos de aprendizaje que tienen los alumnos, que no están necesariamente atados, no son necesariamente proporcionales a sus talentos. Hay talentosos muy veloces, hay talentosos lentos, hay no muy talentosos lentos y no muy talentosos veloces. Es decir, que la velocidad y el talento no van de la mano. Y nosotros tendríamos que prever que el tiempo que les damos para cumplir con las tareas de evaluación sea suficiente aún para los que son más lentos. Este es un tema que no podemos dejar de lado, porque si no vamos a ser muy injustos. Cuando uno tiene que realizar una tarea que es una consigna de evaluación, necesita tiempo. Si la tarea es una tarea interesante, tiene que pensar. Pensar lleva tiempo. Y por lo tanto, hay que calcular muy bien que el que nosotros le hemos asignado para la tarea de evaluación sea suficiente incluso para los lentos. Es decir, que todos los alumnos puedan estar en condiciones, si poseen conocimientos, de resolver las consignas dadas. Este tema, de alguna manera, puede ser previsto si es que el profesor se ocupa, él o algún otro profesor, de realizar la tarea que está establecida en la consigna y tiene que calcular, como algunos de ustedes dicen, 3 o 4 veces más que el tiempo que le demanda el profesor para que lo realicen los alumnos. En esto nosotros no estamos tomando pruebas de velocidad, sino que estamos tomando en general pruebas de dominio. Hay ciertos casos en donde la velocidad nos puede interesar. Si estuviéramos formando cirujanos, por ejemplo, es probable que la velocidad del cirujano y no solamente el dominio, la exactitud y la corrección de su trabajo nos interese, sino también la velocidad. Pero en general, en principio, salvo en algunas especialidades de la ingeniería, como puede ser la cementación de pozos de petróleo, ¿no? Salvo en esos casos, la velocidad no es decisiva. Tenemos que darles tiempo a los alumnos para que puedan contestar. También son importantes los recursos que hay asignados para la tarea. El alumno tiene que contar con esos recursos. Recursos que pueden ser de fuentes de información o de equipamiento y tienen que tenerlos tanto para preparar el trabajo, para estudiar, como para realizar la tarea que se les demanda en la evaluación. Así que nosotros no podemos pedirles tareas para las cuales no hay recursos. En eso tenemos que ser realmente muy cuidadosos. Y el tiempo asignado para preparar el trabajo, si nosotros decimos estudien tal cosa para tal día, ese lapso que le estamos dando tiene que ser suficiente como para que lo puedan estudiar. Si les pedimos que presenten un trabajo, el tiempo que le estamos fijando, el plazo, tiene que ser suficiente para que ellos puedan preparar ese trabajo. Es decir, que tanto el tiempo que se les da para hacer la tarea en el momento de la evaluación, como para preparar el trabajo que con tiempo uno les pida, también son absolutamente importantes. El tiempo es un factor siempre crítico y siempre limitante. No podemos hacer como si el tiempo fuera infinito. El tiempo no es infinitamente elástico tampoco, por lo tanto tenemos que calcularlo con mucho cuidado. Y entonces, como dije, vamos a ver que hay distintas funciones que tiene que cumplir la evaluación y voy a tratar de aclarar algunas de las preguntas que hacen que tienen que ver con qué es la evaluación inicial, qué diferencia tiene con la evaluación diagnóstica, si la evaluación diagnóstica sirve para la evaluación formativa, si son la misma cosa o no. Voy a comenzar entonces por allí. La evaluación inicial es la evaluación que se hace para saber si los alumnos poseen los prerequisitos necesarios para el aprendizaje de la materia que nosotros estamos dando, de nuestra asignatura. No vamos a tratar de saber si el alumno, es decir, qué sabe el alumno de todo. Lo único que nos interesa es saber si los requisitos indispensables para iniciar el aprendizaje son dominados por el alumno o no.
vuelvo a decir, no vamos a tratar de averiguar todo lo que sabe el alumno, sino solo, y en eso tenemos que tener clarísimo dónde focalizamos que son efectivamente prerequisitos, para saber si el alumno los domina o no. Para aclararlo, quiero decir que si efectivamente son necesarios, son indispensables, si nosotros no le damos la oportunidad de aprenderlos si no los conoce, lo condenamos a fracasar. Es como si lo estuviéramos seleccionando efectivamente antes. Y en ese caso, entonces, tenemos que tener muy claras algunas de las cosas, conceptos o procedimientos, por ejemplo, que el alumno tiene que poder dominar, equipamiento que tiene que saber manejar, si este es indispensable para poder iniciar el aprendizaje. Si el alumno muestra que no posee esos conocimientos, nos quedan tres posibilidades. Una podría ser enseñarlo. Tendría que decir que nos quedan cuatro posibilidades. Simplemente rechazo la última. La primera, nosotros lo enseñamos. Decimos, necesitamos que sepan estas cosas, las enseñamos. La segunda es decirles a los alumnos, tienen, por ejemplo, una semana para aprenderlos y pueden consultar tales materiales para poder aprenderlos o reaprenderlos. Y la otra, la tercera, sería que ustedes preparen algún tipo de material online, que lo presenten online, con algunas actividades en donde los alumnos puedan hacer incluso una autoevaluación de sus conocimientos para que aprendan eso que indispensablemente necesitan. Quiero decir que deben ser pocas cosas, no son infinitas, son unas pocas cosas que son absolutamente indispensables. La cuarta, que yo digo, trato de no mencionarla siquiera, sería ignorarlo, seguir adelante. Pero que si ustedes lo ignoran y siguen adelante y son efectivamente prerequisitos, entonces los condenan al fracaso a los alumnos. Y eso creo que no está bien. Así que, vuelvo a decir, esa evaluación de los prerequisitos es lo que llamamos evaluación inicial. Pero voy a hacer una aclaración. Cuando se empezó a hablar de evaluación formativa y evaluación sumativa, se utilizaron unos conceptos que fueron desarrollados por un especialista en diseño de currículo, que es Michael Scriven, que diferenció entre la evaluación formativa, cuando se iba diseñando un currículo y se iba poniendo a prueba y modificando, de la evaluación sumativa del currículo, que era cuando ya estaba terminado y se decidía ponerlo en vigor, instaurarlo, ponerlo en funcionamiento, y se suponía que entonces iba a ser evaluado, pero que tenía que funcionar bien. Benjamin Bloom, que era un psicólogo que trabajó mucho en cuestiones de educación, resolvió utilizar esos dos conceptos, evaluación formativa y sumativa, para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Y en ese momento, entonces, tomó un concepto que venía del enfoque sistémico. Él habló de evaluación formativa, sumativa y evaluación diagnóstica, para referirse a esa evaluación inicial en la cual se veía si el alumno tenía los prerequisitos necesarios. Entonces aparecieron esas tres formas de evaluación: la función de la evaluación diagnóstica, de la evaluación formativa y de la evaluación sumativa. Esto fue en 1971. Y así fueron denominadas durante bastante tiempo, hasta que en la década de los 90 empezó a hacerse un cambio de denominación y apareció que la evaluación, que hasta ese momento se llamaba diagnóstica, pasó a llamarse evaluación inicial. La evaluación inicial es la que determina si los alumnos poseen los prerequisitos, es decir, cuál es la situación inicial del alumno. Y la evaluación diagnóstica fue la que correspondió a la que cumple la función de averiguar, indagar acerca de cuál es la causa de los errores que comete el alumno. Errores u omisiones que comete el alumno. En donde
como antes se llamaba evaluación diagnóstica, ahora se llama evaluación inicial, y la evaluación diagnóstica cumple otra función: averiguar cuál es la causa de los errores o de las omisiones que cometen los alumnos. La evaluación de los errores, de las razones por las cuales los alumnos cometen ciertos errores, es muy importante, porque si nosotros tratamos de que el alumno supere esos errores, tenemos que saber por qué los cometen. Y en ese caso podemos decir que hay distintas clases de errores. Están los errores que se cometen por casualidad, por distracción, y en ese caso no podemos hacer nada más que decirle al alumno que ponga atención, tratar de interesarlo para que ponga atención y logre no cometer esos errores, o también le podemos decir que se interese en la cuestión y estudie lo suficiente como para no cometer errores por casualidad o por adivinación equivocada. Son errores por azar. Vuelvo a decir, el error por azar no se puede predecir. Y como no se puede predecir, es muy difícil de solucionar, salvo que el alumno ponga atención y estudie. Pero hay otros errores que son errores que sí se pueden predecir y que sí se pueden corregir. Cuando yo digo predecir, digo que en algunos casos podemos enseñar de tal manera que tratemos de impedir que errores que son habituales no sean cometidos. Los profesores solemos tener experiencia acerca de confusiones que son habituales entre los estudiantes, de conceptos que vienen entendidos mal desde fuera, digamos que no se sabe qué quieren decir, pero que en el lenguaje cotidiano a veces quieren decir otra cosa, y entonces sabemos que el alumno no va a comprender bien ese concepto porque le está asignando un significado que no es el correcto. Tenemos experiencia muchas veces en cada una de nuestras materias acerca de cuáles son esos errores conceptuales que sistemáticamente los alumnos cometen. En ese caso, entonces, nosotros tenemos dos posibilidades. Una es enseñar diciendo, y no confundan esto con esto otro por tales y tales razones. Quiero decirles que no es sencillo que el alumno modifique ese concepto que tenía antes. Este es un tema que está siendo investigado ya hace unas décadas con el nombre de cambio conceptual. Hay congresos mundiales sobre ese tema que muestran que es muy difícil, la resistencia a cambiar el significado de un concepto es muy grande, y entonces el trabajar con esos errores sistemáticos no es sencillo. Los podemos prever y podemos enseñar para que no se cometan. En otros casos, los profesores optan por dejar que se cometan y trabajar con los alumnos para que los corrijan, porque efectivamente el alumno solo no los va a corregir, necesita la ayuda del profesor para poder corregirlo. Esa es otra clase de error, el error conceptual. Decimos, hay errores que ocurren por azar, por casualidad. Hay errores que son sistemáticos, entre los cuales hay algunos que son errores conceptuales. Hay otros que, por ejemplo, pueden ser errores de procedimiento. El alumno conoce el procedimiento, comete algún error en la utilización de ese procedimiento. Algunos de estos errores de procedimiento son sistemáticos, otros no. Hay otros que los comete el alumno por descuido, puede ser. En ese caso, el saber por qué cometió el error, si lo hizo por una casualidad, porque no había estudiado, porque ignoraba el tema, o porque sabía mal el tema, o venía con una idea equivocada, en cualquiera de esos casos, el profesor podrá intervenir. Vuelvo a decir, si él por ignorancia del alumno, porque trató de adivinar y adivinó mal, si fue una casualidad, si es así, lo que puede hacer el profesor en realidad se limita o a enseñar de nuevo el tema o a decirle al alumno que tiene que poner mayor atención y que tiene que estudiar.
Pero si se trata de errores sistemáticos, la intervención del profesor es necesaria. Por eso, la evaluación diagnóstica, que nos dice por qué cometen los alumnos un error, es útil para la evaluación formativa. Es un alimento para la evaluación formativa. Porque cuando nosotros nos reunimos con el alumno para poder explicarle cómo tiene que hacer, como vamos a ver ahora, cómo tiene que hacer para reorientar su aprendizaje, el saber por qué cometió determinados errores es indispensable. Por eso, la evaluación inicial de prerequisitos, la evaluación diagnóstica, la causa y el tipo de errores que se cometen, y la evaluación formativa están lejos de ser excluyentes entre sí, sino que al contrario, colaboran entre sí, son indispensables todas, y todas van a ser indispensables para poder llegar a un aprendizaje que reciba finalmente una evaluación sumativa. Por lo tanto, el tema de la evaluación inicial, su diferencia con la evaluación diagnóstica, quiero decir que efectivamente en la evaluación inicial pueden aparecer errores, pero lo que uno necesitaría es saber qué clase de errores se cometieron. Y a veces eso necesita una exploración específica, una indagación específica, que es hablar con el alumno, por ejemplo, para saber por qué dio esa respuesta. A través de esa fundamentación que del alumno acerca de por qué dio esa respuesta, que uno sabrá cómo puede ayudarlo para que corrija el error. Por lo tanto, vuelvo a decir, cada una de las funciones de la evaluación contribuye de algún modo a la evaluación en general, y la evaluación formativa tiene un papel central que no es fácil de solucionar. No es fácil de solucionar. Yo estoy poniéndole acá como título la evaluación formativa hoy, porque es un concepto que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Desde 1970 hasta ahora ha cumplido varias funciones distintas, pero hoy, en esto que, como vamos a ver, llamamos la cuarta etapa de la evaluación formativa, en la historia de la evaluación formativa, hoy nosotros la interpretamos doblemente. Acá tenemos, por ejemplo, estamos poniendo FB retroalimentación. FB significa feedback. Así como la evaluación formativa sale de un enfoque sistémico, en realidad, de la evaluación, el feedback es el sistema por el cual el sistema se autorregula, ¿no es cierto? Entonces, el feedback funciona, feedback, como retroalimentación. La retroalimentación es una traducción literal de feedback. Alimenta para atrás, en función, por eso la flecha señala para atrás. Hoy se considera que esa es una definición parcial de lo que debe ser la evaluación formativa. Y entonces tenemos que a la retroalimentación se le agrega, se la completa con lo que se llama proalimentación o feed forward, es decir, alimentar hacia adelante, no hacia atrás como la retroalimentación, sino hacia adelante. Por eso FF, feed forward. Veamos entonces cómo se puede resolver esta cuestión de la evaluación formativa. Decimos que en esta cuarta etapa, la evaluación formativa es un proceso que no se limita a mirar el pasado, sino que mira el presente del trabajo realizado por el alumno y el futuro del aprendizaje del alumno. Es decir, que en lugar de concentrarse, como vamos a ver, en mirar qué hizo hasta ahora, qué aprendió y qué no aprendió hasta ahora, porque básicamente siempre apuntó a eso, a qué no aprendió, se va a enfocar en qué es lo que el alumno va a aprender de ahora en adelante y qué necesita hoy saber para poder aprender hacia adelante. Entonces estamos diciendo, examina el presente y el futuro del aprendizaje y es predictiva, porque lo que nos interesa es orientarlo al alumno para que logre los mejores aprendizajes posibles. Y en ese sentido es que mide dos cosas.
la perdurabilidad del aprendizaje. Y en ese sentido, vuelvo a decir, en realidad lo que busca es poder saber si va a ser un aprendizaje durable o si va a ser efímero. Si va a ser efímero, bueno, desaparecerá. Pero a nosotros nos interesan los aprendizajes durables, perdurables en el tiempo. Y esto es indispensable. Sabemos que parte de lo que enseñamos se va a olvidar. La cuestión es que se recuerde lo más importante. Así que perdurabilidad del aprendizaje implica que nosotros tenemos que evaluar si el alumno ha logrado un buen nivel de aprendizaje de las cuestiones fundamentales que va a necesitar saber para el futuro. Hicimos evaluación inicial al principio para el primer tramo de aprendizaje. Acá estamos diciendo que continuamente lo que estamos haciendo es evaluar si en el futuro el alumno va a poder seguir adelante porque domina lo que necesita conocer para poder aprender lo nuevo. Y también nos interesa, y este es un aspecto difícil en la enseñanza y en la evaluación, nos interesa la generalizabilidad del aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre le enseñamos a resolver algunos problemas específicos, algunas situaciones específicas, algunos casos específicos. Pero en realidad ninguno de nosotros sabe, no lo sabe el alumno, no lo sabe el profesor, no lo sabe nadie. ¿Cuáles van a ser los problemas, las situaciones, los casos que aparecerán en el futuro? Vivimos en un tiempo en donde el futuro es incierto, cambia con una enorme velocidad. En el caso de las ingenierías específicamente se sostiene que el dinamismo es enorme. Todos hemos asistido, yo por supuesto más tiempo, ustedes seguramente menos, pero hemos asistido todos a unos cambios fenomenales que no podemos predecir cuánto tiempo van a durar y cuándo van a cambiar nuevamente. Pero son cambios grandes, son cambios de raíz. Por lo tanto, la generalizabilidad implica que esto que nosotros estamos enseñando va a poder ser utilizado como base para aprendizajes nuevos que van a ser exigidos por la vida futura, por la profesión futura y también por la vida personal futura. Por lo tanto, las dos cosas, la perdurabilidad, aunque sabemos que va a tener que cambiar, y la generalizabilidad, porque sabemos que la variedad de situaciones cada vez va a ser mayor, las dos cosas tienen que ser enfocadas en la evaluación. Para el alumno, entonces, ¿para qué sirve la evaluación? Formativa. Le confirma lo que hace bien. Enriquece lo que hace bien porque a través del diálogo con el profesor tiene la oportunidad de ver más cosas, el profesor lo puede interesar o lo puede orientar hacia nuevas perspectivas, nuevos temas, nuevos problemas, nuevas fuentes de información. Corrige, si ha cometido errores, lo va a ayudar a que los corrija solo, no los corrige el profesor para él, el profesor lo orienta para que los corrija. Lo interesa. El papel motivador de la evaluación formativa es sumamente importante porque le tiene que demostrar que él puede hacer el trabajo y consolida el trabajo que ha hecho, como digo, bien. Ahora, para que todo esto ocurra, se tiene que dar esa otra condición, darle oportunidades para rehacer el trabajo. La evaluación formativa se caracteriza porque ocurre antes de que el trabajo esté terminado. Y ocurre antes de que el trabajo esté terminado precisamente porque el alumno presenta, podríamos decir, una primera versión de su trabajo, de su conocimiento, sea escrito o oral, o sea un artefacto o sea una acción. Pero lo presenta antes de que esté concluido el aprendizaje. Recibe una evaluación formativa y gracias a eso mejora su primera versión y recién allí o en 3 veces, en fin, las etapas que sean necesarias, y recién allí va a ser calificado. Calificado con la calificación que nos exige nuestro reglamento. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo es una evaluación de proceso en el cual, en ese proceso, hay intervenciones del profesor, que son intervenciones que están
dirigidas a orientarlo al alumno a tomar buenas decisiones para mejorar su trabajo hasta que llegue a su versión final. Para que esto ocurra, como vamos a ver, la evaluación tiene que ser interactiva. El alumno tiene que escuchar al profesor, entender lo que dice el profesor y conversar con él. Dar sus propias opiniones, porque acá lo que interesa es que el alumno entienda lo que se le está diciendo. Es iterativa porque no es que es definitiva. Es una vez que le damos una opinión y nunca más vamos a volver sobre ella. Vamos a volver. Por eso es iterativa, es un proceso iterativo. Y es caleidoscópica porque no se puede conformar con la mirada de un solo aspecto, sino que tiene que mirar todos los aspectos. Los aspectos cognitivos, los aspectos afectivos, los aspectos conductuales. Todos ellos tienen que ser objeto de evaluación formativa. La evaluación formativa, entonces, decimos que depende de la comunicación que se establezca entre el profesor y el alumno. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque si la comunicación no es adecuada, los resultados, decimos, pueden ser negativos. Si no es adecuada, puede ser que el alumno no saque ningún provecho de esa conversación, pero también puede ser que el resultado sea que el alumno diga yo no soy capaz, yo no lo puedo hacer, y por lo tanto, si llega a sacar esa conclusión es lo peor que nos puede pasar. Porque, como vamos a insistir, lo voy a decir muchas veces, el papel de la evaluación formativa es demostrarle al alumno que sí puede hacer el trabajo, que lo puede hacer bien, que si no le salió bien de entrada le podrá salir bien posteriormente, que algunas cosas hizo bien aunque haya hecho muchas otras mal, y por lo tanto entonces tiene que ser de motivación positiva en el sentido de que el alumno pueda sacar la conclusión de que él es capaz de hacer el trabajo, que puede hacerlo, que con más esfuerzo puede hacerlo. La determinación acerca de si le va a dedicar el tiempo necesario para hacerlo, esa es una determinación del alumno. El profesor no la puede tomar por él. Pero sí, el profesor le puede demostrar que él lo puede hacer. Eso es un tema fundamental. Por eso digo que pone en juego tanto factores cognitivos, porque lo que hace falta saber hay que saberlo, como motivacionales. Tiene que interesarle poder hacerlo. Y el profesor tiene que trabajar sobre los intereses de los alumnos, sobre las aspiraciones de los alumnos, sobre la utilidad de lo que está aprendiendo. Entonces decimos que la evaluación formativa implica que el profesor tiene que tener una gran habilidad al comunicarse con el alumno. ¿Hablando de qué? Del aprendizaje del alumno, porque esto hay que tenerlo también muy claro. Sigo, ¿eh? Sí. Decía que, entonces, la retroalimentación, feedback, feed forward, no consiste solamente en transmitirle alguna información al alumno, sino que necesitamos que el alumno reflexione sobre su aprendizaje. El motivo central de esta conversación, que es la evaluación formativa, es que el alumno piense sobre su aprendizaje, saque conclusiones sobre su aprendizaje y tome decisiones para el futuro. Por eso decimos, lo que diga el profesor, lo que se comuniquen profesor y alumno, el alumno tiene que comprenderlo. No tiene que tener que hacer un esfuerzo para descifrar qué puede haber dicho el profesor. Necesita, decimos, tener claridad sobre qué es un buen desempeño para ese aprendizaje que él tiene que realizar, cuándo puede considerar que tiene un buen desempeño. Yo siempre suelo preguntarme, cuando los alumnos estudian, ¿en qué momento deciden que ya saben y no necesitan seguir estudiando? ¿Tienen claridad acerca de por qué toman esa decisión? A veces nosotros tomando un examen decimos no sabe lo suficiente, pero el alumno en algún momento dejó de estudiar y dijo ya sé y estoy en condiciones de presentarme al examen. ¿Cómo sabe que sabe? ¿Con qué criterios sabe que sabe? Bueno, este es un tema que la evaluación formativa tiene como central.
en parte, quiero decirles que nosotros vamos a tratar de resolver esa cuestión con un recurso que vamos a ver la vez que viene, en la próxima reunión, que son las rúbricas. Algunos de ustedes las usan, algunos de ustedes tienen experiencia en esto, pero la rúbrica tiene esa enorme utilidad que es establecer con absoluta claridad qué es lo que se espera, cuál es un buen desempeño, qué aspectos deben ser cuidados, qué niveles de calidad pueden tener cada uno de esos aspectos, en los cuales podemos establecer ponderaciones también, algunos de los aspectos son más importantes que otros, pero ese punto acerca de qué es un buen desempeño, hay muchas maneras de explicarlo. Una es la rúbrica. Una rúbrica que al alumno se le presenta previamente, se discute con él, si es posible, y el alumno la tiene a la vista cuando está estudiando, lo cual sería la solución a este problema que yo planteaba, cuando deja de estudiar, cuando dice, bueno, ahora de acuerdo con esta rúbrica yo ya sé lo que debería saber. Mi trabajo cumple con las normas que acá están fijadas. Por lo tanto, la vez que viene vamos a hablar de rúbricas y de cómo se construyen rúbricas. Decía, el alumno necesita comprender qué relación hay entre su logro hasta el momento y un buen desempeño. Como les digo, hay maneras de hacerlo. Y debe comprender si hay alguna brecha entre lo que él ha logrado y lo que está establecido que él tendría que lograr. Hay que ver cómo la puede salvar. La comunicación no es fácil de establecer y ha sido objeto de muchas investigaciones. Estos investigadores se han especializado en investigaciones de largo alcance, en gran escala, haciendo un segundo nivel de investigaciones que se llama de metaanálisis, donde toman investigaciones de primer nivel que han sido realizadas en distintos lugares con alumnos de diferentes instituciones. En muchos casos se ha trabajado con estudiantes universitarios, en otros con estudiantes que van desde el jardín de infantes hasta el término de la universidad, pero lo que han logrado son trabajos de enorme porte que pueden ser generalizables en el sentido de que han intervenido tantos estudiantes, tantos profesores, tantas instituciones, tantos países, que es probable que si hay resultados que son coincidentes, algo quieran decir. Hattie y Timberlake dicen, en la conversación con el alumno, en la evaluación formativa, habría que lograr que el alumno responda a estas tres preguntas. Pero que responda en serio, comprometiéndose con lo que él dice. La primera es, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que yo persigo? No que está en el programa, sino el que yo persigo. La segunda, ¿qué progresos estoy haciendo? Y la tercera es, ¿qué tengo que hacer ahora? Esta tercera pregunta es esencial, porque para que sea evaluación formativa es necesario que él tome algunas decisiones y las ponga en práctica. Si no, no es evaluación formativa. Evaluación formativa depende de lo que el alumno haga con las orientaciones que le da el profesor. Entonces, dicen Hattie y Timberlake, hay 4 niveles que habría que evaluar. Un primer nivel que es la tarea, qué nivel de calidad tiene la tarea que se ha realizado. El segundo, ¿cuál es el nivel de comprensión acerca de cómo realizar la tarea? Es decir, no de la tarea misma, sino de cómo hacerla, cómo realizarla. Él entiende por qué tiene que dar esos pasos, él entiende por qué esas decisiones y no otras. El tercero es algo más difícil de explicar, es lo que ellos llaman nivel del proceso metacognitivo de regulación. Porque acá lo que se espera es que el alumno conozca distintas clases de aprendizaje, de conocimiento. A ver, díganme ustedes si... ¿No se oía? Recién no se oía. Yo no sabía si... Recién no se oía cuando... ¿Está bien? Si no se oyó, se cortó. Sí, del proceso cognitivo. Bueno. Entonces decía,
llegamos al tercero, que es el nivel del proceso metacognitivo de regulación, y explicaba que metacognitivo quiere decir conocimiento acerca del conocimiento. Y tiene al menos 3 pasos o 3 etapas. El primero es conocer que hay distintas clases de conocimiento. La segunda, diferenciar las clases de conocimiento que uno está manejando en cada momento. Y la tercera, usar ese conocimiento para decidir cuáles son las mejores decisiones para aprender el conocimiento que me están pidiendo a mí que logre. Es un aprendizaje que no es natural, no depende, hay una primera etapa que podría tener que ver con un desarrollo natural, pero que tiene que ser enseñada y aprendida. Y esto debería ser enseñado y aprendido en las escuelas. La escuela secundaria debería lograr un buen desarrollo metacognitivo de los estudiantes, cosa que en algunas pocas escuelas se hace, pero que es necesario. Esperamos que se vaya desarrollando con el tiempo. Es un contenido importante en la escuela secundaria. Bueno, pero es un tema que se puede hablar con los estudiantes. Si no vienen con ese conocimiento, la universidad lo puede tomar a su cargo, cosa que haría cada uno de los profesores. No hace falta hacer un curso de metacognición, sino que cada profesor puede trabajar con el tipo de conocimiento que el alumno tiene que desarrollar en su asignatura. Y el cuarto es el nivel de autoeficacia en la tarea. Esto significa que el alumno piense que él es capaz de realizar efectivamente la tarea que le es señalada. Es decir, el nivel de autoeficacia tiene que ver con esa creencia que tiene cada uno acerca de si puede hacer la tarea o no. Necesitamos que el alumno crea, piense, sostenga, se comprometa con la necesidad de hacer una tarea que él considere que él puede realizar. Por eso insisto mucho, si uno cree que no puede realizar algo, no lo va a hacer. Y esa es la causa de fracaso muy frecuente entre los estudiantes. Entonces, visto que es tan importante la evaluación formativa, hay una pregunta que es, ¿qué clase de feedback forward es efectivo? Es decir, ¿qué clase de devolución sería efectiva para darle al estudiante? Primera cosa, no depende solo de lo que haga el profesor, porque el profesor puede hacerlo con la mejor intención, tratar de comunicarse con el alumno, pero si el alumno no comprende, la evaluación formativa no va a tener efecto. Por lo tanto decimos, depende de lo que el alumno comprende y expresa, de su percepción, de sus conocimientos previos, de sus experiencias de aprendizaje previas, de su motivación. Si él lo que tiene es experiencias de fracaso reiteradas, quiero decirles que el fracaso genera fracaso. Por eso uno a veces tiene que pensar que las evaluaciones son de una enorme responsabilidad, porque lo que a uno le parece que es una situación pasajera, transitoria, en donde, bueno, uno no aprueba lo que no debe aprobar, y yo no estoy diciendo que se apruebe lo que no hay que aprobar, yo estoy diciendo que se dé oportunidad para mejorar, que no es lo mismo. Estoy diciendo, nosotros entregamos diplomas y ahí también tenemos una gran responsabilidad social, entregamos un diploma profesional. La universidad está garantizando que el alumno es capaz, al egresar, de realizar las tareas que la profesión implica y que es capaz de hacerlo bien, con responsabilidad, etcétera. Bueno, lo que estoy diciendo entonces es que lo que habría que hacer para que logre mejores aprendizajes, que eso es lo que nos interesa, es que el alumno realmente tenga oportunidad de ir mejorando sus trabajos y finalmente uno los va a calificar en función de que lo haya logrado o no. Si no logró mejorar los trabajos, pero primero démosle oportunidad para que los mejore. Y entonces lo que estamos viendo es que la evaluación, que no se limita a castigar, sancionar o premiar, sino que puede servir para mejorar, la evaluación formativa tiene ese objetivo, que el alumno mejore sus trabajos y que en el caso incluso de que reciba un diploma, lo reciba con las mejores calificaciones posibles, porque también es posible que reciba un diploma con calificaciones más bajas,
A mí me parece que lo que nos tiene que interesar es que obtenga los mejores rendimientos, los mejores aprendizajes posibles. Y la evaluación formativa sirve para eso. Efectivamente, se ha comprobado, y les voy a decir que hay mucha investigación, se ha comprobado que uno de los más efectivos recursos que se pueden utilizar para mejorar el aprendizaje de los alumnos es la evaluación formativa. Acá les presento una investigación que muestra qué clase de devolución conviene darles a los alumnos. Acá se está comparando dos formas de devolución en relación con dos tareas diferentes. Una tarea que se les daba a los alumnos universitarios, era cuantitativa y de pensamiento convergente. Es como si uno dijera, por ejemplo, un ejercicio de cálculo que tenía una solución determinada, y una segunda tarea era creativa de pensamiento divergente. Es como si les dijera un problema abierto que tenía distintas soluciones posibles y al mismo tiempo que se podía resolver de diferentes maneras. La primera era cuantitativa convergente, es decir, que tenía una resolución definida previamente, y la creativa de pensamiento divergente, que podía dar lugar a distintas respuestas por parte de los alumnos. Los alumnos, esto se hizo en dos sesiones. En la primera sesión de trabajo, ellos hicieron su trabajo cuantitativo y cualitativo de pensamiento divergente, creativo, y recibieron un grupo comentarios solamente descriptivos, sin valorar, sin decirle esto está muy bien, esto está muy mal, sino solamente descriptivos de la tarea que habían hecho. El segundo grupo, en cambio, en esa primera sesión de trabajo, recibió comentarios evaluativos y calificaciones. Es decir, donde se les decía esto está muy bien, 5, o esto está muy mal, 3. Lo que les quiero decir es que mientras unos recibían comentarios que describían la tarea que habían realizado, los otros recibían evaluaciones, comentarios de valor, con juicios de valor y calificaciones. Lo interesante es que el desempeño de los alumnos fue diferente. Los que recibieron solo comentarios descriptivos, tanto hicieron bien las tareas cuantitativas de pensamiento convergente como las de pensamiento divergente. Es decir, fueron creativos. Hicieron bien sus tareas, por ejemplo, de cálculo, y fueron creativos. El segundo grupo, el que recibió comentarios evaluativos y calificaciones, tuvieron buen desempeño en la tarea cuantitativa, pero no en la divergente, no en la de pensamiento divergente. Los resultados fueron pobres y la motivación, estaban mucho más desmotivados que los del primer grupo. Esto es interesante, porque quiere decir que si nosotros de entrada lo que hacemos es poner juicios de valor, evaluamos en ese sentido, y calificaciones, lo que el alumno va a hacer es tratar de encarrilarse en lo que supone que el profesor espera que él diga. Y por lo tanto, tiene respuestas preparadas, respuestas que están predeterminadas, y se va a ajustar a eso. En cambio, si nosotros no hacemos esa clase de comentarios, no les ponemos calificaciones de entrada, el alumno se siente mucho más libre para realizar tareas que son tareas creativas. Esta investigación es muy interesante justamente porque define una clase de devolución, de feedback feed forward, que se le puede dar al alumno, que es mejor que la otra. Si uno las compara, particularmente si pensamos en una profesión que es como la de ingeniería, básicamente creativa, donde no solamente tiene que realizar buenas tareas de pensamiento convergente, sino el pensamiento divergente es absolutamente fundamental. Los efectos de los resultados entonces de la evaluación, para Hattie, vean ustedes, 1999, decía, uno de los medios más efectivos para mejorar el aprendizaje de los alumnos es la retroalimentación que el profesor entrega durante la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Y Allen y Dickin Creek identificaron, ellos decían, el impacto negativo de las evaluaciones sumativas
en la autoestima de los alumnos de bajo rendimiento, lo cual no nos va a extrañar, porque si obtienen bajas calificaciones, la autoestima de esos estudiantes es muy baja y piensan que ellos no pueden obtener calificaciones más altas. Ojo que este tema del fracaso reiterado y el peso que tiene sobre la autoestima es absolutamente importante, porque define el destino de muchos de nuestros estudiantes. El profesor aparentemente no tiene que ver con ese destino, y resulta que sí, que las calificaciones tienen un valor simbólico importantísimo. Por lo tanto, el riesgo que se corre siendo prematuramente negativo frente a los resultados del trabajo que realiza el alumno son peligrosos. Son peligrosos. No estoy diciendo aprobar lo no aprobable, estoy diciendo orientarlo al alumno para que mejore su trabajo, darle oportunidad para que mejore su trabajo, calificarlo recién al final, no de entrada, no prematuramente, esperar, darle orientaciones, ayuda, no responder por él. Él tiene que hacer el trabajo autónomamente, pero sí ayudarlo con preguntas, por ejemplo, para que mejore su trabajo. Si es así, entonces la evaluación podemos decir que cumple una función muy importante, es útil para el aprendizaje. Susan Brookhart es una investigadora en evaluación muy interesante. Vean ustedes, 2008 está hablando de feedback, no feedback, feed forward, porque esto es un concepto posterior, es mucho más reciente. Y ella nos dice, cuando tomamos decisiones sobre el feedback, tenemos que elegir estrategias. Y las estrategias dependen de cómo definimos cada uno de los aspectos, de las variables que yo voy a mencionar. La primera es el tiempo. ¿Cuándo es que uno tiene que entregar esta devolución? ¿Tiene que hacerlo inmediatamente realizado un aprendizaje o tiene que hacerlo de manera diferida? ¿Con qué frecuencia lo va a hacer? ¿Solamente a veces o muy frecuentemente? A ver, no es lo mismo. Hace un aprendizaje y se le hace una evaluación inmediatamente e inmediatamente se le da la devolución. O hace la evaluación, que puede ser inmediata, pero se espera un tiempo antes de darle una devolución. O hace un aprendizaje, se espera un tiempo antes de tomarle la evaluación y de hacerle una devolución. Es inmediato, diferido, como vamos a ver, no es lo mismo. ¿Con qué frecuencia? ¿Hacerlo a veces o de manera muy frecuente? Acá no es lo mismo, pero vamos a ver en qué momento, que depende también de cuándo y con qué frecuencia. Piensen ustedes que cuanto menor sea la frecuencia, menos información va a ir recibiendo el alumno. Porque si yo le doy una devolución con poca frecuencia, la devolución que yo le estoy dando es sumamente limitada. La información que yo le estoy dando sobre su rendimiento es limitada. Le doy menos orientación. También es importante definir, fundamental, la cantidad de puntos que uno señala en la evaluación formativa. ¿Cuántos se señalan? Se señalan todos los puntos. Yo les voy a decir primero, yo tengo que mostrar, como vamos a ver luego, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando señalo puntos del trabajo hecho, ¿tengo que poner todos los positivos y todos los negativos? ¿O solo todos los negativos? No. En realidad, acá ella da la opción, puntos priorizados o todos. La respuesta es puntos priorizados. No podemos tomar todos, porque lo único que vamos a hacer es confundirlo al alumno. Tenemos que elegir pocos, muy pocos, 3 o 4, no más. Los más importantes, los que más pueden incidir en el aprendizaje futuro. Trabajar específicamente eso. Y acá la pregunta complementaria es ¿cuánto se señala sobre cada punto? Lo necesario según el desarrollo del alumno, según lo que el alumno puede entender, según lo que el alumno puede hacer, según las decisiones que nos interesa que tome, según el aprendizaje que le sigue.
Por lo tanto, puntos priorizados en lo fundamental, trabajados en lo fundamental. ¿Con qué modalidad? Oral, escrita, demostrativa. Cuando decimos oral, puede ser interactiva, oralmente, ¿no es cierto? O por un chat, en fin, de cualquier forma. En este momento hay muchas formas de comunicarse, incluso oralmente. Puede ser escrita, y cuando decimos escrita nos referimos a que esté escrita sobre el trabajo presentado. Como decía antes, que muchas veces el alumno recibe instrucciones escritas en el papel, pero lo único que mira es la nota, si es que tiene escrita una calificación. En realidad, cuando es escrito y escrito sobre el trabajo, habría que hacerlo acompañado de alguna forma, como para que el alumno ponga atención en lo que se escribe de evaluación formativa y no solamente en la calificación. Esto quiere decir, miren, ha sido claramente interpretado por muchos autores, que no hay que ponerle calificación, que si nosotros queremos que el alumno lea lo que se escribe sobre el trabajo para que él piense y rehaga y corrija, no le tenemos que poner calificación. La calificación al final. La calificación en el trabajo en su versión final. Antes no. Antes no. También puede ser una modalidad demostrativa. Demostrativa significa que uno lo hace por el alumno, para que el alumno vea cómo se hace. Si se trata de alguna habilidad física, a veces sí, el profesor tiene que recurrir a la demostración. A veces se trata de una cuestión, por ejemplo, de cómo se resuelve un problema. Si el profesor demuestra cómo se resuelve un problema, es para que el alumno lo copie. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Es decir, que uno tiene que elegir con mucho cuidado si va a ser una devolución oral, escrita sobre el trabajo, o demostrativa. Demostrativa se justifica en algunos casos, pero en otros no. Hay que tener muchísimo cuidado, porque la demostración de cómo se resuelve termina suplantando el pensamiento del alumno. Y esto es lo último que nosotros tenemos que hacer cuando estamos formando profesionales, cuando estamos formando ingenieros. ¿A quién está dirigida? Esto también es una decisión que hay que tomar. Puede ser dirigida a individuos, a grupo o a clase. Se dirige al individuo si es que uno, al hacer la corrección de los trabajos, descubre alguna característica muy particular en ese trabajo, que puede ser un error particular y muy serio, o puede ser una cosa muy lograda, extraordinaria, que realmente llama la atención. En ese caso, uno tomaría individualmente al estudiante. En algunos casos se buscan horarios especiales como para poder atender a los estudiantes, o se busca un momento. Les quiero decir que, para aclararlo, que en realidad quienes trabajan mucho con esta clase de feedback dicen que 10-15 minutos son suficientes para poder trabajar con los alumnos en una devolución que tenga sentido. Por lo tanto, puede ser individual, puede ser grupal, si es que hay un grupo de estudiantes que comparte una dificultad en particular. Si tiene algún error particular, se podría trabajar con ese grupo, pero nunca públicamente. Lo que quiero decir es que hay que tener un cuidado muy grande con la privacidad, siempre. Con las evaluaciones hay que tratarlas con privacidad, con respeto a las personas. O también puede ser la clase, si es que hay errores o problemas semejantes, que vale la pena trabajar con la clase en su conjunto. También la discusión está en cuál es el eje del trabajo con evaluación formativa. Puede ser el trabajo. El alumno presenta un trabajo y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. La calidad del trabajo, si el trabajo está completo, su exactitud y precisión, distintos aspectos del trabajo que nos preocupan. Si es un trabajo original o no, por ejemplo. También nos interesa cuál fue el proceso por el cual llegó el alumno a hacer ese trabajo. Cómo fue trabajando. Y en consecuencia nos interesan las decisiones que fue tomando el alumno
al hacer ese trabajo. Lo que no podemos incluir es la persona del alumno. Nosotros no estamos para decir si el alumno es capaz de hacer una cosa o no, si tiene talento o no, si tiene que abandonar la carrera o no. Y conste que esto muchas veces es lo que se hace. Y es realmente lamentable. Cuando digo esto no se puede hacer, no se puede, éticamente no se puede hacer. Nosotros somos profesores, nosotros no somos diagnosticadores de talentos. Nosotros podemos evaluar trabajos. Ahora, a partir del trabajo que estamos viendo podemos hacer inferencias. Algunas nos las guardaremos, pero no podemos orientarlo al alumno hacia la decisión de, por ejemplo, abandonar la carrera, cosa que en algunas ocasiones he escuchado. Por lo tanto, digo, en el trabajo centramos nuestra atención. ¿Cómo se hizo el trabajo? También. ¿Qué decisiones tomó el alumno? ¿Cómo estudia? También. Eso nos interesa. Lo que no podemos hacer es decir qué atributos personales tiene ese alumno. Le podemos decir que estudie más, le podemos decir que estudie en grupo, le podemos decir algunas cosas que tienen que ver con la administración del tiempo. Los alumnos del primer año necesitan mucha orientación en esas cuestiones, pero lo que no podemos hacer es decirle si tiene capacidad o no tiene capacidad, porque nosotros no podemos diagnosticarla. Cuando comparamos, cuando hacemos una evaluación, estamos comparando con algo. Nosotros decimos criterios de evaluación. Ahora, cuando yo digo acá, comparamos con criterios, me refiero a criterios en otro sentido. Criterios hay siempre. Los criterios pueden ser criterios, normas o evaluación ipsativa. Pero cuando yo digo acá, comparación con criterios, me refiero a una forma de evaluación, a una modalidad que consiste en contrastar los logros de los alumnos con ciertos niveles o tipos de aprendizaje que están predefinidos y que se consideran deseables. En términos de hoy, yo podría decir, por ejemplo, criterios pueden ser las competencias que tiene que lograr el alumno. Entonces, criterios pueden ser los objetivos, los criterios pueden ser los aprendizajes, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes, o pueden ser las competencias. Pero son las deseables. Yo digo, para tener un buen profesional necesito que posea estos conocimientos. Bien, esos son criterios. Si yo lo evalúo, ¿en función de qué? ¿Los logró? ¿No los logró? ¿Está más cerca o está más lejos? Las normas, en cambio, las normas son construcciones que se hacen sobre la base de un procesamiento estadístico de resultados obtenidos en pruebas de evaluación por estudiantes. Entonces, se derivan las normas en la forma de percentiles, o lo que se usa mucho en el mundo son lo que se llaman, vamos a ver la vez que viene, calificaciones relativas o escalas relativas, como el puntaje sobre la curva, puntaje Z, puntaje T, percentiles. Esas son normas. Una cosa son los criterios, que son las deseables, y otras son las normas que se obtienen por comparación entre estudiantes. Y la evaluación ipsativa es la comparación de un estudiante consigo mismo. El estudiante, lo que sabía antes, lo que sabe ahora. Lo que demostró que era capaz de hacer antes, lo que demuestra ahora que es capaz de hacer. Por eso se llaman habitualmente antes-después. Comparación consigo mismo. Nosotros pensamos que es un chico que venía muy bien, y de repente empieza a decaer en su aprendizaje. En otros casos es al revés. Es un estudiante que, hay profesores que dicen, es muy bueno y muy talentoso, pero ahora no hace esfuerzo. Por lo tanto, lo penalizan. Si lo penalizan, están haciendo una evaluación ipsativa, porque no lo evalúan en función de si logró los criterios y en qué nivel los logró, sino que lo están comparando consigo mismo. Entonces, a veces, esa calificación que él obtiene es más baja que la que efectivamente merecería, porque el profesor lo que está haciendo es penalizarlo por lo que supone que es una falta de esfuerzo, una falta de dedicación. A veces es al revés. Es un estudiante que tenía muchas dificultades, pero que ahora mejoró. Entonces lo premian con más calificación porque mejoró.
No estoy diciendo que esté bien o esté mal, eso lo vamos a ver la vez que viene. Pero lo que quiero que vean es que la comparación me puede dar, según lo que use, calificaciones distintas. El carácter, tal como vimos, de la devolución, puede ser descriptivo sin juicio de valor, descriptivo con juicio de valor o solo valoración. Desde ya, como hemos visto que los resultados son distintos, podríamos llegar a la conclusión de que es mejor que sea descriptivo sin juicio de valor. Porque entonces, como vimos, salían bien las de pensamiento convergente y de pensamiento divergente. Las valencias de las evaluaciones pueden ser positivas, negativas o positivas y negativas. Positivas si solo se marca lo bueno, negativas si solo se marca lo malo, cosa que no habría que hacer nunca. Positivas y negativas, lo que está bien y lo que está mal. Obviamente, esta sería la mejor solución. Dijimos que tiene que ser muy claro que los conceptos que usa el profesor, el vocabulario que usa, tiene que ser comprensible para el alumno. No tienen que ser confusos, no tienen que ser incomprensibles. Hay que tener muchísimo cuidado en la forma en que se habla. En la especificidad. ¿Por qué digo especificidad? Porque, bueno, uno, como dije, puede referirse a puntos específicos, buenos o malos. Ahí puse un ejemplo, identifica errores o identifica logros, pero son específicos a ciertos temas, a ciertas habilidades, a cierto subtema. En algunos casos pueden ser muy analíticos. Pueden ser en aspectos generales, en donde se habla por ejemplo, se le dice, no has entendido el concepto tal, punto. Bueno, eso es tan general que en realidad al alumno mucho no le sirve. O de impresiones generales, es muy bueno, muy malo, no le da información. La información realmente la recibe cuando se trabaja con puntos específicos, no cuando se hacen apreciaciones generales. El tono con que se hace la devolución tiene que ser amistoso, tiene que ser respetuoso y no tiene que ser sancionatorio. Es decir, no tiene que convertirse en un castigo para los alumnos. Hay investigaciones que muestran, yo había citado alguna de Australia, en donde cuando les preguntan a los alumnos si reciben evaluación formativa, feedback por parte de los profesores, los alumnos dicen que no, que muy pocas veces. Y que la mayor parte de las veces lo que hacen es marcarles los errores y justificar la calificación que le pusieron. Ese no es el sentido de la evaluación formativa. Cuando les preguntan a los mismos profesores de los cuales están hablando los estudiantes, los profesores dicen que sí entregan mucha evaluación formativa y que le dan mucha información a los estudiantes. Bueno, acá hay una desconexión entre los que unos dicen, lo que los otros dicen, y efectivamente parecería que esa clase de evaluación no sirve. Como digo, amistosa y respetuosa. Eso es absolutamente fundamental. Y acá nos encontramos entonces con uno de los problemas que son problemas centrales en la evaluación. La diferencia que hay entre aprendizajes visibles y aprendizajes invisibles. Nosotros para evaluar necesitamos evidencias. Las evidencias son observables. Son que el alumno diga, que el alumno escriba, que el alumno actúe o que el alumno produzca algo, un objeto, por ejemplo. Pero lo que nosotros podemos evaluar y nos interesa evaluar es lo que está detrás de eso. Lo que nosotros podemos inferir de las conductas visibles, los procesos mentales, por ejemplo, que tiene el alumno, sus actitudes. Es decir, nosotros vemos conductas, pero detrás de las conductas lo que nos interesa es ese es el aprendizaje, el que no se ve. Ese es el aprendizaje invisible. Si el aprendizaje visible se puede evaluar directamente, el invisible no. Necesita una inferencia. Nosotros tenemos las evidencias, pero tenemos que interpretarlas. Bien, si seguimos entonces, quiero resumir cuáles serían las buenas prácticas de feedback, feed forward en evaluación formativa. Primero, entregar feedback inmediato o en breve plazo. Feedback descriptivo y sin juicio de valor. Feedback con juicio de valor a veces es eficaz. Hay que evaluar muy bien en qué condiciones uno va a hacer juicios de valor. Dar feedback a todos los alumnos, no solo a los que tienen dificultades. Señalar solo algunos puntos importantes. Ser breve en el feedback, ya dije, 10-15 minutos alcanzan.
Escribir las recomendaciones que el alumno debe guardar. Esto es muy importante, porque el alumno escucha, pero a veces es incluso una situación de tensión. El alumno no siempre recuerda después todo lo que se le dijo. Por lo tanto, conversar con él y que él vaya escribiendo las cosas fundamentales. Estoy diciendo dar feedback oral cuando el alumno no lee bien, cosa que parece que sucede con cierta frecuencia. Hablar sobre lo que el alumno va a aprender y sobre lo que aprendió, pero no sobre lo que no aprendió, porque generalmente es allí donde se centra el feedback, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado sobre lo que va a aprender y sobre lo que aprendió. Las interacciones son programadas por el profesor, pero como decimos, son tan importantes, son estratégicas, van a surgir cosas nuevas. Aunque el profesor las prepare, van a surgir preguntas por parte del alumno y el profesor tiene la función de hacer visible lo que era invisible. Para tareas difíciles, dice Valerie Schutt, use feedback feed forward inmediato. Si la tarea es nueva, inicialmente, déla también inmediato. Para tareas relativamente simples, use feedback feed forward diferido, para evitar invadir el trabajo del alumno prematuramente y molestarlo. Hay que dejarlo en libertad. Si es simple, lo va a poder resolver, déjenlo en paz hasta que lo haga. Para la retención de conocimiento conceptual o procedimental, usar feedback feed forward inmediato. Es un apoyo para estimular el aprendizaje y evitar errores que serán difíciles de corregir. Para estimular la transferencia del aprendizaje es conveniente el feedback feed forward diferido. De acuerdo con algunos investigadores, no todos están de acuerdo, pero en algunas investigaciones resultó que esto era mejor. Más útil diferido para los alumnos de alto rendimiento. ¿Qué evitar? Dar feedback feed forward igual a todos los alumnos, sea bueno o malo, porque en realidad suele haber diferencias. Ahora, si todos son muy buenos, son todos muy buenos, por eso hay que reconocerlo. Tomar como eje las calificaciones debe ser evitado, las calificaciones después, al final. Afirmar o demostrar dudas acerca de que el alumno puede hacer el trabajo, eso es letal. Afirmar que algo es fácil cuando al alumno le resulta difícil, porque si yo le digo que es fácil o que a él le resulta difícil, le digo que es tonto. Así que nunca diga a un profesor que algo es fácil. Hacer comparaciones con trabajos de otros alumnos. Poner calificaciones desde el inicio, calificaciones al final. Afirmar que el trabajo está bien o mal sin explicación. Usar un lenguaje que el alumno no entiende. Presentar para discutir y explicar muchos errores, dijimos solamente algunos. No todos los aspectos del trabajo, sino algunos. No es la suma, la evaluación formativa, de gran cantidad de mini evaluaciones sumativas. Lo que determina que la evaluación sea formativa o sumativa es la forma en que se usan sus resultados. Eso por alguna pregunta que me hacen, ¿eh? Si se usan para mejorar el aprendizaje posterior es formativa. Si se usa para calificar y aprobar o promover es sumativa. Así sea un parcial que se toma en el primer mes de clase. Si es una calificación que entra en la decisión de que aprueba o desaprueba, es sumativa. La evaluación formativa ligada a la enseñanza y al aprendizaje es cotidiano. Esto quiere decir que si tienen problemas con la evaluación continua, piensen que la solución es la evaluación formativa. La evaluación se realiza cuando todavía hay tiempo de mejorar el aprendizaje y el objetivo es precisamente que se mejore el aprendizaje. Y ahora entonces vamos a dejar y ustedes me van a decir si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, vamos a ordenar las preguntas. Voy nombrando a las facultades y van haciendo las preguntas, ¿sí? Tucumán. No hay preguntas. Santa Fe. No hay preguntas, gracias. San Nicolás. La pregunta que quería hacer, nada más que no me quedó del todo claro. La evaluación diagnóstica entonces se puede ir tomando a lo largo del año en distintos momentos porque sería como una componente más que aporta a la evaluación formativa. Así es.
Cuando el alumno cometa errores en cualquier momento del aprendizaje, del curso, se toma una evaluación diagnóstica para ver qué clase de error se cometió y por qué. Gracias. Mendoza. Sí, acá una consulta, yo me planteo, es muy interesante, me ha gustado mucho el planteo de la evaluación formativa. Lo que la dificultad que tengo es ver cómo aplicarlo en materias cuatrimestrales, donde hay muchas unidades, a lo mejor 10 unidades hay que dar en 4 meses. ¿Cómo poder lograr implementarla? Elija momentos, elija trabajos que sean trabajos importantes, trabajos donde se concentren algunas cosas. Le quiero decir que si se concentran demasiadas, después usted no los va a poder analizar. Pero si usted toma un trabajo en donde lo puede diferenciar en partes, ese trabajo, le quiero decir, no todos los trabajos, sino tome algunos trabajos que para usted sean importantes, que demuestren aprendizajes importantes en el alumno. Si usted puede diferenciar aspectos, mejor, porque le va a poder dar mejor información al alumno. Entonces, no se va a poder pasar todo el cuatrimestre con evaluaciones formativas, pero elija usted los momentos. ¿Le resulta claro? Muchas gracias, sí, no. ¿La Plata Muchas está gracias, conectado? muchas gracias. ¿La Plata está conectada? No. Aedo, ¿quieren hacer alguna pregunta? No, yo lo que pensaba justamente es cómo lograr que se produzca el cambio en los docentes frente a esta nueva forma de evaluar, porque en docentes que están acostumbrados a evaluar con 2 parciales y un final, hacer esta modificación e incluso cómo lograr que se produzca ese cambio, me preocupa. ¿Se entiende? Sí, yo he tratado de fundamentarlo. Hay muchísimo trabajo de fundamento en investigación acerca de estas cuestiones. Cuando nosotros decimos esta nueva forma, quiero decir que ya lleva unas décadas de existencia de esta forma y que va avanzando con el tiempo y cada vez demuestra que da mejores resultados. En realidad se irán sumando. Yo creo que es una especie de mancha que va creciendo. Se va sumando. Y cada vez vamos a recibir más estudiantes que vienen de la escuela secundaria con la experiencia de evaluación formativa. Entonces, me parece que, como en otras cosas, es una cuestión progresiva. Nadie impide que un docente lo haga. No es necesaria una medida de organización institucional para poder hacerlo. Sino que, bueno, acá hay un reglamento y el reglamento, entre otras cosas, habla de evaluación continua. El problema sería, ¿y cómo la resuelvo? Acá tienen una manera de ir incorporándola. Entonces, no, así como no es fácil construir buenos parciales ni buenos finales, tampoco va a ser fácil ir acostumbrándose a acompañar el alumno con una evaluación que en lugar de ser controladora es una evaluación destinada a mejorar el aprendizaje. Pero con el tiempo habrá que convencerse, y no es tan difícil. Lo que pasa es que hace falta una actitud amistosa y de respeto con los alumnos, y eso se puede hacer. Yo de todas maneras la vez que viene les voy a hablar de un tema que es un tema muy importante, que son las calificaciones y las rúbricas. Porque para resolver muchos de los problemas que plantea la evaluación formativa y la evaluación sumativa, se pueden usar rúbricas. Son un recurso muy útil, muy útil, que genera una relación diferente del profesor con el alumno al momento de evaluar, porque especifica con mucha claridad cuáles son los criterios que se van a usar. Entonces, como digo, probablemente la vez que viene les pueda ofrecer algún tipo de apoyo para que esto se pueda llevar a la práctica
y que lo puedan llevar más docentes a la práctica, porque lo que interesa es que se vayan sumando, por supuesto. Del Neuquén. ¿Está Facultad Regional del Neuquén? No tenemos preguntas. ¿Hay otra pregunta? ¿Concordia? Sí, una pregunta. Me quedé interesado con el aspecto del desarrollo metacognitivo, ¿no? Para abordar. Entonces, ¿alguna sugerencia para trabajar desde ese aspecto y, por tanto, su evaluación, ¿no? No entendí lo último que dijo. Escuché lo de lo metacognitivo, pero después no. Ah, bien. ¿Cómo poder abordar el trabajo desde el aspecto metacognitivo? ¿Alguna sugerencia concreta como para que yo me sea un disparador en ese trabajo y por lo tanto su evaluación, ¿no es cierto? Mire, no le puedo contestar en poco tiempo. La verdad es que hay que contestarlo en serio. No quiero dar la impresión tampoco de que estoy dando una respuesta. Sí le puedo sugerir algo. Y es que, como digo, hay una primera etapa que es poder diferenciar conocimientos. Y acá el profesor también tiene que tener claro qué clase de conocimiento espera que el alumno desarrolle. Cuando digo clases de conocimiento, estoy diciendo que el alumno pueda diferenciar, por ejemplo, de conocimientos categóricos, de hipótesis, que pueda comprender cuáles son los supuestos que le está aceptando, que pueda argumentar, que pueda saber qué quiere decir fundamentar, qué quiere decir tener certeza, qué quiere decir dudar. Si nosotros logramos, diferenciar en nosotros mismos primero, yo le diría que ese es un primer paso. En segundo lugar, aplicar eso al análisis de la asignatura que uno está enseñando. Cada disciplina utiliza distintas clases de conocimiento y ese es un tema de epistemología de la disciplina. ¿Qué enseña usted? Fundamento de informática. Bueno, habría que analizar en el material que usted está trabajando con los alumnos y en los objetivos que usted está persiguiendo, qué clase de conocimientos son. Si son conocimientos abstractos, si son conocimientos conceptos, hasta qué punto conceptuales, si son conocimientos que se refieren a procedimientos o teorías, qué relaciones se establecen en ese caso entre principios generales y conclusiones de esos principios. Hay que ver cómo está construida la materia. Habría que hacer un análisis epistemológico de la materia. Y en función de eso, usted podría trabajar con sus alumnos directamente. Los alumnos generalmente no hacen esas diferencias, pero nosotros tenemos que enseñárselas. Entonces, ¿qué clase de disciplina es? A mí me resulta difícil contestarle porque yo misma no sé qué se enseñan fundamentos de la informática. Está bien, pero me resultó claro como para empezar a indagar sobre el tema. Bueno, a su disposición, pero realmente es un tema muy interesante. Quizás en otra materia podría contestarle con mejor o más precisión, pero no sé qué se da en fundamentos de informática. No solo no sé lo que se da, sino no sé qué clase de cosas se da. Así que me resulta difícil. Buenos Aires. Hola, sí. Bueno, yo insisto un poquito con el tema del tema del reglamento, ¿no? Y sobre todo con esta modalidad que comenzó este cuatrimestre de trabajar con las pruebas complementarias. La vez anterior había intentado llevar a la prueba complementaria el tema de las evaluaciones auténticas y ahora se me está planteando la duda de que como en realidad el tiempo para poder hacerlo es muy corto porque se termina de cursar y prácticamente la misma semana hay que tomar esa prueba complementaria, en el caso de que corresponda, por supuesto. Ahora relacionándolo con lo que se habló hoy, quizás
todas esas instancias de evaluaciones continuas o formativas, se podrían llegar a algunos elementos, se podían rescatar de esas instancias de evaluación para contemplarlos dentro de esta instancia de complementación. ¿Estoy equivocada? No, pienso que puede ser, puede ser. ¿Cuál es tu materia? Física, electromagnetismo. Ajá. Ah, sí, sí. Pienso que puede ser. Que la cuestión sería poder marcar etapas en el aprendizaje de los alumnos y como le decía recién a quien me había preguntado cómo hacerlo, si estás fijando etapas, no las vas a poder acompañar constantemente, pero fíjate tiempos para eso. Entonces vas a ir cubriendo por núcleos. Fíjate si podés fijar núcleos, unidades didácticas, conjuntos de clases en relación con temas o con ejes de problemas o algo así, y haces una evaluación formativa para cada uno de esos núcleos. Pero no vas a poder tener más de 4, 5, no más en un cuatrimestre. Claro, pero como la evaluación esta que tomamos se termina de cursar y ahí en esa misma semana hay que tomar la prueba complementaria, si uno ya vino trabajando todo eso, algunos de esos núcleos conceptuales se podría llegar a tener en cuenta en la compensación. Se me ocurre. No, es que eso lo tendrías que hacer. Sí, yo creo que lo tendrías que hacer, sí. Sí, un poco para resolver esto de la compensación, porque si no es como que ¿qué le tomo? Un ejercicio más, no sé, ¿qué es la compensación? Me resulta difícil evaluarlo como una instancia extra, pero diferenciarlo de la evaluación sumativa. Lo tenés que tratar como una instancia extra, sí, pero de todas maneras vos venís ya con un material previo. Mira, te voy a decir que en realidad ¿tenés muchos alumnos? Sí, 30, bueno, para mí son muchos. Porque en algunos casos, y sobre todo para los casos que puedan resultar un poco problemáticos, en realidad la solución es la construcción de un portafolio de aprendizaje. Eso que vos decís que yo voy a tener en cuenta, podría ir conservándolo el estudiante y formando lo que se llama un portafolio. No sé si alguna vez hablamos de portafolios. Acá no, pero en mi formación trabajé. ¿Trabajaste con portafolios? Sí. Y bueno, yo creo que la solución sería esa. Claro, pasa que lo trabajé a nivel de educación, nunca lo llevé a la práctica en la materia específica, pero bueno, buen dato. No, pero tranquilamente no, lo podés hacer y muy bien, en la materia específica. Bueno, en algún momento... Para que quede constancias de las etapas, ahora entiendo. Sí, así es, sí. Sí, entonces el alumno va construyendo su portafolio. Claro, y en el caso en este momento te voy a decir que la solución es el portafolio electrónico. Claro. Pero en el caso de tener que compensar, ahí ya tengo el material para mirar y poder tomar la decisión. Y el examen final, ese complementario, consiste en conversar con el alumno sobre el portafolio. Bien. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Bueno, terminamos entonces. Muchas gracias, Alicia. Y nos encontramos en la próxima videoconferencia. Muy bien. Hasta la próxima, entonces.